Como mencionamos en la lección anterior, si tenemos una lista de datos que deseamos agrupar y resumir, podemos crear un esquema de hasta 8 niveles. Cada nivel interno, que está representado por un número superior de símbolo del esquema, muestra datos de detalle del nivel externo anterior, representado por un número inferior de símbolos de esquema. Usaremos un esquema para mostrar rápidamente filas o columnas de resumen, o bien para mostrar los datos de detalle de cada grupo. Podemos crear un esquema de filas, un esquema de columnas o un esquema de filas y columnas. Asimismo, indicamos que existen dos formas de crear esquemas, el automático y manual. En esta lección veremos cómo crear un esquema manualmente. Cuando agrupemos manualmente niveles de esquema, es mejor tener todos los datos mostrados para evitar agrupar las filas incorrectamente. Recordemos que para crear un esquema en Excel de la forma correcta, debemos comprobar que los datos son apropiados para ello. Es decir, que deben tener una jerarquía o una estructura por niveles. Por otro lado, es importante que los datos estén organizados de manera que las filas que se agrupan estén juntas y no se mezcle la información. No olvidemos que en una hoja de cálculo solo podemos añadir un esquema. Si queremos obtener más de un esquema sobre esa misma información, solo tenemos que copiar los datos en otra hoja y crearlos siguiendo los pasos para ello. Esquematizar en Excel supone crear grupos de columnas o filas, y antes de nada, debemos verificar que la hoja de cálculo cumple los requisitos, como por ejemplo, que las celdas con fórmulas no se incluyan en las agrupaciones. Después debemos seguir estas indicaciones y prestar especial atención. Para crear un esquema manualmente, igual al de la lección anterior del esquema automático, trabajaremos con el mismo ejemplo, donde debemos crear grupos de filas o de columnas dependiendo del tipo de esquema que queramos hacer. Para crear el esquema para el grupo externo, que viene a ser el nivel 1, debemos seleccionar todas las filas que contendrán el grupo externo, es decir, las filas de detalle y las filas de resumen, en este caso porque las hemos agregado previamente. Y para este ejemplo debemos seleccionar el rango desde A8 hasta E29. Seleccionamos todo el rango. No se debe seleccionar la primera fila que contiene las etiquetas o los encabezados, puesto que este es el grupo externo. Seleccionaremos todas las filas con los subtotales y detalles, pero no debemos seleccionar el total general. Luego nos dirigimos a la pestaña Datos. En el grupo Esquema, hacer clic al comando Agrupar. A continuación, se abre el cuadro de diálogo de Agrupar. Y en este caso debemos seleccionar la opción Filas porque vamos a trabajar con filas. Y luego clic al botón Aceptar. Los símbolos del esquema aparecen en la pantalla al lado del grupo. Ahora aplicaremos un esquema a un grupo interno, anidado, las filas de detalle de una sección determinada de los datos. Para el grupo interno anidado debemos seleccionar las filas de detalles adyacentes a la fila que contiene la fila de resumen. Para este ejemplo, para crear un grupo, primero debemos elegir las filas que queremos añadir en el grupo. Y en este caso, el primer grupo de filas que crearemos son desde la fila 8 a la 12. Entonces debemos seleccionar las filas. Hacemos clic en el número de la fila 8 y luego manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastrando, seleccionamos hasta el número 12. Luego de seleccionar las filas que deseamos agrupar, nuevamente nos dirigimos a el grupo Esquema, hacemos clic al comando Agrupar. Podemos visualizar que en esta oportunidad ya no nos aparece el cuadro de diálogo de Agrupar porque no hemos seleccionado celdas, sino hemos seleccionado toda la fila. Entonces Excel ha agrupado automáticamente por fila, como podemos apreciar. Y volvemos a repetir, ya no se abrió el cuadro de diálogo. Podemos crear varios grupos en cada nivel interno.
Aquí crearemos 4 secciones en total en el nivel 2. Para crearlo, debemos repetir los pasos descritos anteriormente. Ahora pasaremos a seleccionar la fila 14 hasta la fila 18. Luego, nuevamente, nos dirigimos al grupo esquema, clic al comando agrupar. Debemos tener cuidado de no seleccionar la fila de resumen de los datos. Nuevamente, como podemos apreciar, los ha agrupado y estando en el nivel 2. Repetimos los mismos pasos para las filas del 20 al 23. Seleccionamos las filas y luego nuevamente clic al comando agrupar. Y para el último, que viene a ser desde la fila 25 hasta la fila 28. Clic al botón agrupar. Al final tendremos 4 secciones en el nivel 2. Si no visualizamos los símbolos del esquema, debemos dirigirnos a la pestaña Archivo, luego Opciones, para poder acceder al cuadro de diálogo de opciones de Excel. Luego nos dirigimos a la categoría Avanzadas, nos desplazamos por el panel de la derecha hasta ubicar la sección Opciones de presentación para esta hoja. Y ubicamos luego Mostrar símbolos de esquema si se aplica un esquema. En este caso ya está activado, no es necesario activarlo. En el caso que no estuviera activado, lo tendríamos que nosotros hacer clic al cuadro para activarlo. En este caso cerraremos simplemente para regresar. Así como agrupamos filas manualmente, podemos agrupar columnas manualmente. Para esbozar un grupo interno anidado de columnas de detalle nivel 2 o superior, debemos seleccionar las columnas de detalle adyacentes a la columna que contiene el resumen. No debemos seleccionar las columnas que contengan fórmulas de sumario. En este ejemplo, seleccionaremos las columnas que deseamos agrupar, que son las columnas B, C y D. Luego, nos dirigimos al grupo Esquema y luego hacemos clic al botón o comando Agrupar. En este caso, como hemos seleccionado las columnas completas, Excel ya nos pregunta si deseamos agrupar por filas o columnas. Automáticamente lo reconoce. Si hubiéramos seleccionado el rango desde B8 hasta D29 y luego hacíamos clic al comando Agrupar, nos aparecería el cuadro de diálogo Agrupar, donde nos pediría que elijamos entre filas o columnas. Y en ese caso tendríamos que indicar columnas. Vuelvo a repetir, como nosotros hemos seleccionado las columnas, al hacer clic al comando Agrupar, automáticamente Excel los ha agrupado por columnas. Ahora, cuando contraemos el esquema, Excel oculta las filas en el grupo, pero la fila resumen, que no está en el grupo, permanece a la vista, al igual que la columna resumen. Y de esta forma nosotros podemos crear esquemas de forma manual. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Excel.